Leer novelas de bolsillo fue durante décadas un hábito social de gran arraigo en nuestro país. Su pequeño formato las hacía fácilmente transportables y servían para llenar huecos de ocio en cualquier parte, en cualquier momento, en cualquier lugar. El ascensor, el metro, la parada del autobús, la cola del paro, la consulta del médico, un banco del parque, igual daba. La novela, omnipresente, cumplía con su labor de entretener al lector, tenía un coste ínfimo y era capaz de hacer de la lectura una opción de entretenimiento popular y muy extendida, dada la precariedad de medios de aquella época. Acudir al kiosco a cambiar la novela era una rutina periódica, como la de comprar la prensa. La lectura de novelas de bolsillo fue durante décadas uno de los fenómenos sociológicos más interesantes de nuestra historia reciente. Hemos podido recordar a algunos de ellos y localizar a otros que tuvieron o aún mantienen tal afición. Había lectores del género verdaderamente voraces. Tropecientas mil, no sé. Fueron muchos años leyendo novelas del oeste. Pues yo empecé como a los 14 años. Yo empecé leyendo novelas del oeste porque de pequeño, cuando estaba el cine San Miguel y el cine Cervantes, entonces cuando eran toleradas nos dejaban entrar. Y a mí las películas del oeste siempre me han encantado y me ha gustado mucho. Y desde entonces, pues viendo las películas del oeste, me aficioné a las novelas y a los tebeos del oeste, que los cambiábamos ahí donde Sinforoso, que es donde está Dalcoris ahora, y donde Ángel Tabernero, vamos, el abuelo de Ángel Tabernero, que estaba aquí detrás de la fundación, que es donde cambiábamos los cuentos y los tebeos. Pues no lo sé, oye, ya te digo, yo empecé desde los 13, 14 años hasta ahora, hasta los 70, vamos a poner, que tengo 71, que hace ya un año o para allá que no leo. De los 14 a los 70, he estado leyendo novelas y me las llevaba para Suiza, incluso allí las compraba, que allí también las vendían. O sea, yo novelas muchas, yo no te puedo decir si 10 o 30 o 200, no lo sé. Yo de pequeña era muy traste, muy traviesa. Y una vez me rompí una pierna, aquí un pie. Y mi padre, como no sabía, a mí los tebeos de zipizape, mortadelo y todo eso no me gustaba. Entonces me dice, nena, toma esta novela y a ver si te entretienes más y te estás callando. Y por ahí empecé a leer novelas. Me gustaron tanto que mi padre me trajo una, me la leí rápido y lo llamé para decirle, papá, tráeme un par de ellas más, pero del oeste. Pues no recuerdo exactamente, pero fue puro divertimento, porque empecé, no sé exactamente cómo fue, pero yo cogí una novela y vi que era muy divertida, muy amena, y entonces te enganchaba la lectura, era de lectura muy fácil y también era una lectura económica, porque luego la podías cambiar en los kioscos y ahí empecé a leer novela del oeste. Porque era lo que había, los libros eran muy caros, no estaban al alcance de los hijos de los obreros y de los obreros que había. Era lo más barato, no era pesado, no tenías que leerte, por ejemplo, un libro como El Quijote, que tenía 400 o 500 páginas. Yo me acuerdo, ya te digo, que no sé si te lo he comentado, de chico íbamos a Acción Católica a cambiar los cuentos y cosas de esas, que era lo que había. ¿Me entiendes? Los cuentos del Capitán Trueno, del Jabato, de Roberto Alcázar y Pedrín, del Libertador, que me acuerdo. Y íbamos casi todos los días a cambiar los cuentos, pues luego ya una vez que se empezó con las novelas, pues íbamos a cambiarlos a donde te he dicho, los puestos, y ahí. Yo creo que no había otra cosa que leer, porque no había, bueno sí, yo me acuerdo que estaba la biblioteca, que la llevaba Julio Muñoz, que estaba aquí abajo, y también sabes que leíamos de Tintín, cosas de Tintín y que era lo que había, vamos, para los muchachos. Yo sí recuerdo que de venir y leer muchos cuentos de Tintín. Cuando yo empecé a coger afición de verdad a las novelas del oeste, que las que me gustaban eran de La Fuente. Luego ya los hijos a mí no me llamaban mucho la atención, porque estaban bien pero cambió, se notaba que no era el mismo estilo que su padre. Pero cuando yo empecé a leer novelas de verdad fue cuando caí enfermo. Mira, yo no tuve niñez. A mí me llevó mi padre a la dehesa porque me necesitaba, como yo puedo decir vulgarmente, para fregar pucheros. Allí había mucho cortacín, mucho obrero de todas las clases, los que atendían las huertas, los cortacines eran los que podaban las encinas y luego los restrojeros del verano.
y a mí me necesitaban porque la encargada era mi hermana, yo no tenía madre. Entonces, allí había que moverse 4 manos, no 2. Y entonces, como yo no tuve niñez, pues yo no sé lo que hacían las demás. Yo te voy a decir que yo es que empecé a leer, pues no sé, pues como la que cose o la que borda. Yo he leído de todo. Aquí yo empecé a leer en el colegio y me empezó a gustar la lectura. Y luego aquí en la biblioteca, cuando estaba aquí en la plaza, lo que es ahora, pues yo siempre venía aquí a leer de todo. Yo he leído de todo, tebeos, Tío Vivo, de todo, pero la novela me empezó a enganchar un poquito mayor, 15, 16 años. En la Milis leí cantidad de ellas. En Las Guardias te llevabas una novela a la garita y más o menos es lo que duraba, 2 horas. Porque las novelas sí suelen tener unas 100 hojas. Y ahí es donde, de hecho, yo en la Milia se hacía mucho intercambio de novelas, pero muchísimas. Yo cuando me licencié llegué, pues podía tener 100 o 200 en la taquilla. Yo novela, bueno, pues mira, calcula, tengo 67, que los he hecho el mes pasado, pues ya me contarás, a 2 diarias. Novelas de mucho tiempo, que tendría yo 13, 14 años, por ahí, que no lo sé, ahora mismo no lo sé. Pero que hace mucho, y he leído muchas. Hasta por la noche, estando de casado, la mujer me tenía que dar así para que dejara de leer. Es que yo estaba ciego con las novelas. De noche, de día, qué sé yo, un vicio, ¿cómo diría yo? Como una cosa que si no lo haces no estás a gusto, un vicio, vamos, pero infernal. En Peñaranda hubo varios puntos de intercambio. Uno frente al actual edificio de Correos, otro en la plaza, en lo que hoy es la tienda de calzado El Arco Iris, y el tercero y único que aún pervive, el kiosco de la Trini, hoy regentado por su hijo Miguel. Hay quien menciona también al kiosco de la Mariana, pero allí no se producía el intercambio como tal, sino que te permitía leer tu cómic preferido dentro del kiosco a cambio de una pequeña cantidad de dinero. La costumbre del intercambio de novelas puede rastrearse en Peñaranda desde los años 40 hasta la década de los 70, en que comenzó su declive. Yo que recuerde, ya te digo, son esos 2 que te he comentado antes, que son los de donde estaba el Arco Iris, donde está el Arco Iris ahora, que eso era un cambio de novela, era como una especie de... Ahí jugamos al futbolín también, y ahí se compraba pelotas, era como una tienda así pequeña, sí, pero es donde empecé a cambiar cuentos y novelas ahí. Y luego, después aquí donde Ángel Tabernero, el abuelo me parece que es el abuelo de Ángel Tabernero, que era el que también cambiaba los cuentos, ahí también cambiamos bastantes cuentos y novelas. Los puntos de intercambio, yo me acuerdo donde Sinforoso, y luego había también uno aquí a la vuelta, que eran los padres de Ángel Gómez Tabernero, es que no me acuerdo cómo se llamaba, eran esos los 2 puntos, yo creo, bueno, y luego ya una vez que se montaron los puestos de ahí, pues en donde la Trini y tal, y eso es donde solíamos cambiar. Lo bueno que hubo en Peñaranda es eso, que hubo una persona que acogió muy bien a la juventud y luego permitió que la gente llevara, pues los que tenían tebeos o tenían novelas, las llevara para las gentes que no podían comprar, porque claro, no era lo mismo comprar una novela nueva que intercambiar la novela, o pagabas entonces el real o la moneda aquella que existía, se pagaba por leerla allí, claro, la tenías que leer allí. Corín Tellado y Marcial Lafuente fueron los autores más conocidos. Hombre, yo he leído de los 3 que hay en España, del Kay Luger, que es un escritor español, lo que pasa que es que tenía ese seudónimo. Luego está el Silver Kane, que es el Francisco González Ledesma, que ese ha llegado a ser Premio Planeta, no sé, mucha gente no lo conoce. Ese señor escribía las novelas para pagarse la carrera de Derecho, que todavía vive, tendrá 80 y tantos años. Ese ganó el Premio Planeta, creo que es con Crónica Sentimental en rojo. Ese escribió la novela para eso. También luego a él lo que le gusta es la novela negra. Ese señor es la novela negra. Pero el verdadero creador en España de la novela del oeste, que es la que a mí la que más he leído, es Marcial Lafuente Estefanía. Además es un señor que ha vivido muy cerca de aquí. Ese señor hizo prácticamente toda su vida en Arenas de San Pedro. El señor la gente está muy equivocada, se piensa que no, o sea, que como si fuera un inculto, es mentira.
Ese señor era hijo de un escritor y él hizo la carrera de ingeniería, pero luego estuvo recorriendo Estados Unidos creo que 3 años. Entonces ahí aprendió y luego ya lo dejó, y luego cuando volvió, después de la guerra, porque él fue general de artillería de la República, republicano, estuvo en la cárcel. Entonces su padre le inculcó mucho amor por la lectura del Siglo de Oro, que son vodevils, cosas cortas, porque si analizamos las novelas de Marcial de la Fuente Estefanía son mucho diálogo y poca descripción, o sea que te enganchan enseguida. Y el señor sí que conocía a Estados Unidos, porque ya te digo que estuvo viajando 3 años. Luego, él, para coger los personajes, eso ya me he informado, él tenía un atlas y un libro de Estados Unidos, para que cuando se empezó a formar Estados Unidos y los pueblos del oeste, o sea que no se inventaba, hombre, algunas cosas sí que se inventaba, pero que estaba documentado. Y es más, los nombres que salen en eso, tenía una guía telefónica americana y de ahí cogía los nombres de los personajes. Yo siempre Estefanía, porque siempre el canal y algunas, pero no me gusta porque son muchos muertos, que si esto, no. Me gusta la acción. Solo de Marcial de la Fuente Estefanía. Aparte que le llegué a conocer personalmente al señor ese, que no sabía que era él ni nada. Un día en Madrid, pues como yo empecé a trabajar en el Corte Inglés y empecé a repartir paquetes por Madrid, antes de entrar de vendedor, pues estuve 2 años repartiendo, pues en los años 70. Y en un bar en la calle Chile, que era donde parábamos a desayunar nosotros por la mañana cuando salíamos de repartir con el camión, pues íbamos a un bar y allí desayunábamos y luego desde allí empezábamos ya a repartir. Y allí conocí al señor a Marcial de la Fuente Estefanía. Me lo dijo el del bar. Prefería de Marcial de la Fuente Estefanía. Pero bueno, si había alguna de Donald Curtis o alguna así, Silver King o algo así, pues también caía. Argumentos, las de Marcial la Fuente Estefanía siempre empezaban y acababan lo mismo. Eso era como una película de... Eso era el hombre más guapo, el más rápido, tenía el caballo más veloz, se ligaba siempre acababa con la mujer más bonita y que había si era en Nuevo México, si era en California, si era... o sea, él siempre, los de Marcial la Fuente Estefanía siempre eran los caballeros más elegantes, más rápidos. Lo mismo daba con una pistola que con 2. Ellos eran los príncipes del oeste. No había quien los ganara, ni montando, ni disparando, ni con el lazo, ni nada. Vamos, eso era increíble. Y en todas las novelas, si agarrabas una, si leías una que morían 40, ya era un éxito. Que solo morían 40 era un éxito, porque normalmente de 70 para arriba. Se los cargaba de 5 en 5 o de... ¿sabes? Pero títulos así no me vienen. Y mira que, joder, si es que ponían unas bobas de títulos, o sea... Pero que era, vamos, te picaba por eso, porque ya a media novela ya había matado a 30. Porque mete menos paja, no es más justiciero los de Estefanía, ojo por ojo y diente por diente. Y aquí los otros meten mucha paja, aquí dicho y hecho. Sí, yo sabía, luego ya te digo, luego de estas del corazón, que también me dio por cambiar una temporada y también me enganché, ¿sabes? Mis preferidos eran el Corín Tellado y el Carlos de Santander. La similitud entre unas y otras hacía difícil acordarse de cuáles se habían leído, por lo que los lectores hacían una marca personal para saber que tal título ya había pasado por sus manos. Y yo las que lea las hago una marca. Eso te iba a preguntar. Las hago una marca, las pongo con un rotulador, las hago una L y un puntito. Ahí va, nada más que veías el... Yo sí que me quedaba, por eso te digo, que fíjate los títulos que me habré leído, pero yo me quedaba con los títulos y con la portada de la novela. Yo cuando veía la portada de la novela digo, esta ya la he leído. Sí, se ponía una señal, yo por ejemplo ponía la T, me llamo Teodoro, ponía la T. Y luego cuando las iba a cambiar, lo primero que hacía, como era la primera esa, si veía la T, digo, esto ya la he leído. Porque en algunas ponía siempre una cruz. Pero ahora pongo el 25
cojo y las tapo. ¿Entiendes? A pesar de todo, aún quedan muchos fieles lectores de aquellas novelas que siguen intercambiándose entre ellos y tienen como centro de operaciones el kiosco de Miguel. Yo creo que ya somos los únicos que cambiamos aquí en Peñaranda de novelas y seguimos con lo de las novelas porque lo hemos tenido de siempre. Ya mis padres y eso siempre han tenido kiosco y vendían en la calle y siempre era el cambio de las novelas. Más antiguamente, que no había en aquella época televisión y esas cosas, pues se leían más los tebeos o las novelas y seguimos con ello. La exposición Hoy es ayer ha recuperado durante unas semanas aquella vieja costumbre y ha permitido descubrir a los lectores más jóvenes una forma y un tipo de lectura en vías de extinción, y a los mayores recuperar una forma de relacionarse con los libros que vieron o llegaron a utilizar ellos mismos hace ya algunos años. Me gusta la acción, porque ahora mismo estoy leyendo una, pues muy bien, muy buena. Unos rancheros con 4 hijos, que llegan los padres, ¿no entiendes? Llegan los padres al pueblo y entonces el pueblo estaba sin edificar, lo que era un desierto. Y montaron y hicieron 2 gestitis, 4 hijos. Y ahora unos le quieren usurpar el rancho. Claro, y ellos, como no tienen escrituras, que creen que sus padres no tenían escrituras, porque no se hacían antes, pues de ser verdad, pues mentira. Ahora han matado al juez, los culpan a los hijos, porque los padres murieron. Uno de los mayores es Cheri y se va a Boshi a ver, ahora está con el gobernador a ver qué pasa. Y en ese tiempo cogen a 2 hermanos y los matan. El malo, que se me sale el malo siempre. Y se hace dueño de la chisma, de la población. Y entonces él conoce a una muchacha que venía para acá ya de Boshi, que no sabía nada de los hermanos, y encuentra una muchacha y y es la hija de uno que va a hacer para el petróleo, esa hostia, para el cobre, y piensa, hostias, ¿no entiendes? Y la cuida tal y cual, y ya sabe lo que pasa, se enamoran y ya está. Y entonces en todos los pueblos, el malo pues ofrece no sé cuánto dinero de recompensa. Por eso, y ellos los culpan del atraco al banco, del matar al juez, que no saben nada ninguno, a cuenta del otro hipócrita, que es un más malo que... ¿No entiendes? Y me llegó a tener terminado. Pero me supongo yo que matan a ese y a tomar viento. Sí, me acuerdo de un argumento de una perfectamente, que era una familia muy acomodada, que tenía un hijo y le marcaron la boda, los padres, con una hija de otros amigos suyos. Y no le dejaron nada más, le traían vigilado, y un día una de las 2 hermanas que tenía, dicen a su madre que le había visto a su hermano con una chica que, sin ser tan acomodada, pues estaban bien, o sea, era pues a lo mejor burgueses, pero ellos eran fuera ya de... Y no le dejaron casar con ella y se fue al extranjero. Y cuando vino, a la primera persona que se encontró en el pueblo fue a ella. Apostar por la lectura es siempre una buena opción. No importa en qué tipo de contenedor se almacenen las historias. Lo importante es que sigan formando parte de nuestras vidas, hoy como ayer.